Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de la sesión bursátil financiera de este jueves 14 de diciembre en los principales mercados. Si le damos un vistazo a las bolsas internacionales, tenemos un segundo día de utilidades o de verdes. Ayer los mercados incorporaban información por parte de la Fed, hacían su evaluación, asumían una política monetaria que habría llegado a fin en temas de alzas de tasas de interés y básicamente el capital especulativo se volcaba sobre la renta variable. Yo tengo algunas discrepancias con la información o como el mercado la está interpretando y la velocidad con la que la está interpretando. Si vamos a observar el barómetro de tasas de interés, el mercado cambió su postura de mayo, que era el escenario donde mayor probabilidad tenía el banco de iniciar el ciclo de bajas en las tasas, ahora lo trasladó para marzo. Ahora, de ayer a hoy, aunque marzo sigue siendo ese periodo donde el mercado concentra su atención, la probabilidad disminuyó cerca del 4%. El escenario también es alcista hoy, pero un poco más moderado. 0.43% para el Dow Jones, 0.19% para el Nasdaq, 0.27% para el Standard & Poor's y 2.73% para el Russell, último registro, que básicamente pues, es el índice que mayor ventaja ha obtenido, digamos, de esta migración del capital hacia los activos de riesgo. Digamos que el hecho de que el mercado tenga una mejor noción de la economía está bien. En temas de velocidad, quizás donde tengo la duda. Los mercados venían caminando en complacencia. Ya los mercados caminan en euforia. Ya hay 3 escalas de euforia. Si yo observo las primas de riesgo, uno supondría que con un mercado favorable, en parte eufórico, pues ese segmento del mercado posiblemente sea castigado en el corto plazo. Resulta que las primas de riesgo, los seguros y coberturas suben el 2%. Hay algunos de los dos mercados que está mal. Y si yo realizo la valoración de las coberturas, el error no está allí. Quiere decir que el error está en la velocidad o el exceso, como el mercado está interpretando la información. Digamos, ese es un punto crucial y ya se los he venido mencionando previamente. ¿Dónde los mercados financieros son más peligrosos? No son peligrosos cuando caen. No, finalmente ahí lo que se crean son oportunidades. Los mercados crean vulnerabilidad y desde mi punto de vista se vuelven más peligrosos cuando están en esta zona, complacencia a euforia. Incluso la complacencia como tal ya es peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque todos están hacia la misma dirección. Todos asumen que los datos que vienen corroboran la premisa. Donde un dato no corrobore la premisa, el cambio de perspectivas hace un viraje fuerte en los precios. Así que yo me cuido mucho precisamente de estos escenarios de complacencia, de euforia. No me cuido de las bajas. Repito, en las bajas finalmente lo que se crean son extremos y ahí existen oportunidades por el pánico, por los stops, por los apalancamientos. En este extremo de euforia me cuido mucho más y tengo que ser muy cuidadoso en seguir los parámetros con los cuales yo opero. En ese orden, pues básicamente en la compra de acciones al contado, yo sigo estando por fuera. ¿Que me he perdido el rally? Si lo quieren ver de esa forma o la subida en algunas compañías, sí. Y eso no solamente me va a pasar ahora, me va a pasar en el futuro muchas veces. Digamos que comprar en mínimos o vender en máximos son temas de azar y de suerte. No me preocupa eso. Primero lo que me preocupa es acatar las normas con las cuales yo negocio y simplemente esperar a que el mercado tenga condiciones propias para que yo vaya al mercado y me sienta cómodo. No me siento cómodo con lo que veo hoy en día. Entonces con la parte de spot, es decir, con la compra de acciones a nivel internacional, sigo teniendo moderación. Y mi invitación a que si usted de casualidad está dentro del mercado, pues también la tenga. Las primas de riesgo, como les menciono, ahí hay un valor importante. Incluso entre más el mercado sea eufórico o esté en verde, el componente o el valor futuro de las primas de riesgo es aún más grande. La plática está ahí. No creo que la plática grande esté en acciones, por lo menos con los datos de hoy. Ahora, mientras en acciones hemos estado al margen, hemos hecho algunos centavitos o algunas rentabilidades en otro segmento del mercado en donde el extremo bajista generó oportunidades y es el segmento de hidrocarburos. Hasta el día de ayer teníamos 2 ETF, que es el instrumento con el cual yo intento tomar ventaja de petróleo cuando el petróleo pues tiene movimientos que me interesen. Opero a través del BNO o del uso. Ayer BNO nos generaba rentabilidad 1,72%. Yo simplemente la aseguré, solamente me quedé con el uso. Porque el petróleo pues tuvo muy buen rendimiento, una fuerte explosión digamos alcista, más del 3,40%.
Pero hoy decidí ir limitando posiciones también en uso. Quiero decir que empecé a recoger utilidades. Cerca de un 75-77% de las cuentas simplemente limitaron uso, porque hay, digamos, un portafolio más grande que otro, bueno, detalles que hacen que cada estrategia sea un tanto diferente. Pero digamos que a nivel general o promedio, limité participaciones en uso. No me gustan las figuras de gap, que son los brincos en las series, y mucho menos esas figuras cuando están acompañadas de colas alcistas, porque quiere decir que hay euforia y que la euforia se está castigando. Cuando yo encuentro esas figuras, eso me genera dudas, y ante la duda, yo tomo el camino más sencillo. Voy ganando dinero, simplemente recojo. Entonces, limité participación en los ETF, y si el mercado quizás me dé chance en la apertura próxima, yo creo que termino de limitar, pero digamos que ya lo que queda es muy poco. Entonces les traslado ese comentario, y pues para que eventualmente ustedes tomen medidas en su portafolio. Yo estoy prácticamente líquido en la parte internacional. ¿Cómo le va a Brent y a WTI hoy? 3,40% aproximadamente de ganancias, el Brent 76,76 y el WTI cierra en 71,67. Por todo este escenario positivo que ha catapultado los mercados en las últimas sesiones y que eventualmente en este tipo de materias primas pues tienen un efecto bastante importante. Si vamos al segmento individual, que es activos como Canacol y Ecopetrol, tenemos la siguiente fotografía. Canacol sube 0.91% en la bolsa canadiense, se ubican $6.67. Máximo del día 6,99. Allá el mercado, digamos, prácticamente liquida o vende o toma sus novatos y simplemente pues aprovecha la euforia de la apertura. En Colombia cierran 19.960 pesos, sube 3,96% o 760 pesos. Motivado pues ligeramente por el precio del activo, pero ayudado más que todo por el par canadiense. El par canadiense tiene hoy un gran beneficio en la conversión, así que ese es un efecto ilusorio temporal que hay que tener mucho cuidado con eso, porque esos efectos normalmente son precisamente ilusorios y de momento. Esa ventaja prácticamente se diluye. Si yo hubiera tenido este activo hoy, con la información de este momento, yo hubiera aprovechado esa euforia para terminar de salir. Porque repito, hay cositas que son puntuales, son de la jornada, salió quien salió y simplemente quedó el que quedó. Entonces, jornadas como estas hay que tener mucho pulso y no caer de pronto en entusiasmos excesivos. Los pivotes con la información de este instante siguen siendo bajistas, no, simplemente se ubican por debajo del parámetro. Y yo hago énfasis con la información de hoy, porque fácilmente a las 7 de la noche o 10 de la noche puede salir una información diferente que tengo que incorporar o cambiar. Siempre estoy abierto a recibir información nueva que pueda cambiar mi opinión. Entonces siempre hago ese énfasis, y los pronósticos que se elaboran son con la información de ahora. Yo no puedo con una información favorable o no favorable pues adelantarme a eso. Así que simplemente gestiono con lo que tengo a la mano. Volumen negociado 65 millones de pesos aproximadamente, 3.315 acciones negociadas el día de hoy, muy pocas demandas realmente. Este tipo de activos tienen un chispazo y en ese chispazo hay que salir, porque luego el mercado simplemente se calma y las demandas pues prácticamente son nulas. Eso es lo que está pasando en Canacol en este momento. Parte americana, Ecopetrol 2,21%, se ubican $12.95. Hay un efecto, bueno, que se ve también en Colombia, y es una mala coincidencia. Primero está el efecto ex dividendo, y es como manipulan el activo para que el ex dividendo pues el mercado no corrija tanto. Pero la mala coincidencia es que el petróleo ha tenido 2 sesiones de rebote donde el mercado sí estuvo alineado, porque en la caída el mercado no estuvo alineado por las compras de fondos T+2. Eso es una mala coincidencia porque erosiona la serie y crea una situación o una cotización o un sentimiento o un momentum que realmente no existe. Ahora, para quienes tienen Ecopetrol, el mensaje ha sido muy puntual. Limite, disminuya y simplemente pase esa liquidez a otros segmentos de mercado en donde hay menos variables, menos ruido y un poco más de calidad. Entonces repito, 2,21 en la bolsa americana, cierran 2,95, máximo de la jornada 13,11, en Colombia cierran 2.558 pesos, ganan 2,20%, 55 pesos aproximadamente. Segunda jornada consecutiva al alza, mañana pues sabremos efectivamente cómo el mercado ajusta ese periodo ex dividendo.
El máximo de la jornada fue 2.595 pesos, una apertura ligeramente bajista de 0.40% a 2.500. Básicamente fue una punta permanente que el mercado dejó ayer y simplemente en la apertura de hoy, pues simplemente el mercado la arrastra. Volumen negociado de 17.230 millones, volumen negociado que mejora frente a la jornada previa 42,53%. Un volumen de este tamaño no se observaba desde el pasado 17 de noviembre. Si le damos un vistazo al mercado general, es decir, al índice MSCI Colcap, tenemos un mercado alcista, 0.76% en las 1.174,70 unidades, impulsado por ese ambiente internacional, impulsado por ese petróleo en las últimas 2 sesiones alcistas, impulsado por ese efecto también positivo que dio la acción de Celsia, y básicamente pues se ubica por encima de los parámetros. Finalmente la serie se acomoda y ahora pues básicamente una fuga alcista sigue latente a las 1.198 unidades. Y en ese orden, pues simplemente yo he venido haciendo mi tarea. ¿Y mi tarea cuál ha sido? Ha sido ir limitando activos, incluyendo activos de GEA. Porque si algo me ha enseñado este negocio es que en la medida en que algo se vea muy notorio, en la medida en que todos estén viendo lo mismo, pues yo simplemente me voy aligerando, me voy alivianando. Todavía hay mucho papel rezagado fundamentalmente que el mercado ni siquiera ha observado. Entonces yo prefiero hacerlo de esa forma. La liquidez en promedio está pesando más en mi cartera de inversión. Y en la medida en que el mercado lo siga haciendo, pues simplemente yo me voy aligerando. Me siento cómodo de esa forma y creo que eso me permite a mí pensar con claridad, reevaluar los temas y eventualmente pues hacer la tarea cuando las métricas estén alineadas. Mercado en Colombia completa tercera jornada consecutiva al alza, el volumen negociado es 109.960 millones, un volumen que mejora 39,40% frente a la jornada previa. Es la tercera jornada donde los volúmenes empiezan a mejorar y también tercera jornada alcista. Y ustedes saben lo que yo les he dicho en los volúmenes cuando son crecientes. Eso ratifica el hecho de que yo empiece a aligerar o que continúe, porque ya lo he venido haciendo durante muchos días, incluso semanas. He limitado participación. Pero en la medida en que los precios han venido subiendo, el volumen ha venido subiendo. Recuerden que el volumen es netamente emocional. Y a mí me gusta casi siempre que el volumen esté en su máximo esplendor, yo pueda salir. Eso también es otro termómetro que me hace a mí irme aligerando en posiciones muy puntuales. Ahora, fotografía de los ADRs. Los ADRs o cotizaciones internacionales que reflejan comportamientos locales también están desfasadas para mi gusto y también tengo que esperar a que el mercado esté un poco alineado, un poco más prudente. Está desfasado donde en el GXG se ubica en 22,74 subiendo 1,31%. El ILF tiene otro componente, cierran 29,21 ganando 2,10%, Bancolombia cierran 29,51 ganando 1,34%, Aval 2,18 también tiene otro componente, cae 0,91% y Nuban 8,44 cae 1,35% aproximadamente. Vamos a la pizarra ganadora. Activos que no hace poco el mercado ignoraba y que están repuntando. Grupo Bolívar, por ejemplo, sube 5,61% a 56.820. Simplemente en mi cartera se van fracciones de Grupo Bolívar. H. Colcele con los cruces y la creación de acciones, sube creación de unidades, 4,34% a 11.985. Esto está por encima de los parámetros de venta del informe de la mañana, quiere decir liquidación. Canacol sube 3,96, 19,960. Eso es una subida artificial, mucho cuidado con ello. Donde el mercado ajusta terreno y para mí queda en duda, porque el exdividendo no se ajustó totalmente en la acción de ISA, menos 3,46% a 15.060 pesos. En la subasta quizás sí lo estaba haciendo, pero en el último segundo alguien básicamente la mantuvo por encima de los 15.000. Mañana pues básicamente con el efecto Ecopetrol veremos cómo termina pues Ecopetrol y cómo eventualmente se sigue comportando la serie de ISA. Banco de Bogotá cae 1,96% a 24.020 pesos y Celsia cae 0,73% a 2.710 pesos aproximadamente. También modera un poco pues frente a unas jornadas previas donde pues básicamente el mercado despertó en el activo por los planes de recompra de acciones, que a nivel general es algo muy favorable. En tiempo esperaba un tiempo digamos más corto, pero digamos que la tarea que ha hecho GEA es interesante, es lo que deberían hacer más compañías. Pero repito, ya en los puntos de subidas actuales, comportamiento de mercado, pues ya cada uno va gestionando su estrategia.
La mía ha sido ir aligerando o ir vendiendo participaciones. Y básicamente dirigirme a este grupito de activos que el mercado simplemente ha dejado por fuera y empezar a validar algunos pivotes para posteriormente pues hacer los ingresos correspondientes. Activo más negociado de la jornada, Bancolombia Preferencial con 44.735 millones y el Colcap con 18.151 millones de pesos aproximadamente. También hay comportamiento muy positivo en la parte de los TES, hay ganancias incluso más de 30 puntos básicos en la parte corta, eso nos parece importante porque llega de capital. Y bueno, claro, también algunas carteras que están indexadas a la compra de TES y básicamente a la compra de acciones. Si vamos a dólar, un dólar finaliza en 3.971 pesos, nuestro pronóstico era 3.979,71, la serie digamos está acomodada o está dentro de los desfases normales. Esperamos que el dólar descanse por debajo de los 4.000 pesos, pero más adelante la ruptura es fuerte arriba, 4.018, 4.030, y hay otro escalón mucho más alto cuando el mercado reconozca las primas de riesgo o simplemente frene ante la euforia que se observa a nivel internacional. Máximo del día 3.972 y mínimo de la jornada 3.930 aproximadamente. Así que esto fue el desarrollo de la jornada de hoy. En conclusión, básicamente limitamos sector petrolero en los Estados Unidos, hicimos algunas ganancias, digamos favorables suman, en la parte de acciones mucha moderación, veo el mercado más bien desde afuera, en la parte local también me estoy inclinando más bien por las ventas. Hay un riesgo, claro, que me pierda alzas adicionales, incluso he vendido acciones y han seguido subiendo y eso es normal, eso está dentro de los escenarios en la gestión de portafolios, eso no debería quitarle a usted el sueño, a usted no le pagan, o digamos que su función no es vender en máximos, su función es hacer utilidades cuidando capital. Entonces me siento cómodo irme aligerando en ciertos activos, en los que uno normalmente llama las AAA. Y hay unas candidatas en donde queremos hacer algún tipo de posturas, pero veo un mercado desorganizado por la conciencia de petróleo, por esos exdividendos que han manipulado y que para mí han sido muy difíciles de poder interpretar. Pero cuando yo tengo esa dificultad y la reconozco y tengo dudas, simplemente prefiero el efectivo. Me permite pensar con claridad, veo cómo se ajusta el mercado mañana y volveremos a hacer la tarea cuando las métricas así lo indiquen. Nos vemos mañana con nuestros dos informes académicos, Avanza Colombia en la primera parte del día y al final de la sesión un informe un poco más completo, más detallado sobre los mercados financieros y algunas opiniones y comentarios sobre la gestión de portafolios en la Bolsa Americana y en la Bolsa de Colombia. Para Data y FX les habló Diego Franco.